¿Me confirman si ven? Sí se ve, doctor. Listo, bien. Sí, doctor. Revisaremos este tema de los fármacos antihelmínticos y no sin antes simplemente a recordar, ¿no?, que los helmintos los clasificamos básicamente en tres especies, ¿no? El nematodas, cestodes y tremátodes, que vendrían a ser otras clasificaciones previas, ¿no? Como los nemátodos son los nematelmintos, y cuando se habla de platelmintos, en realidad se habla de dos, ¿no? El cestodes y los tremátodes. Ahora bien, hay toda una clasificación con respecto a los helmintos, pero que no reviste mucha complicación. Ustedes que han llevado parasitología lo saben, ¿no? Dentro de los nemátodos están las Ascaris, Oxyuros, Necator, Toxocariasis, Ancylostoma, etc., ¿no? Y entre los platelmintos, entre los célulos, los gusanos planos, las tenias, ¿no? Immunolepis nana también estaría en este grupo. Entre los tremátodos, que son las duelas, o suelas también que se le llama, Difilibotrasis, esquistosomiasis, etc., ¿no? Ahora bien, cuando se utilizan los fármacos, la finalidad es que se elimine al parásito, ¿cierto? Pero buscando sitios blancos del propio parásito, moléculas DNA que no lo tienen los hospederos, ¿no? En este caso el ser humano, de tal manera que sean específicos y causen el menor efecto posible en el hospedero. Si consideramos esta clasificación, ¿no?, de cestos, nemátodos, tremátodos, ¿no?, con las especies que podríamos tomar como ejemplo, si ustedes lo pueden ver ahí, hay digamos, están por consenso o por, digamos, práctica, están los fármacos más utilizados como primera línea y también están los alternativos, ¿no? Si tomamos en cuenta los cestos, por ejemplo, teniendo en cuenta la tenia saginata, tenia solium, tenemos como los más utilizados a la niclosamida, el praziquantel, pero en caso de cisticercosis, por ejemplo, es el albendazol, ¿no? Ahora, en caso de los dos primeros que mencionamos, fármacos alternativos son el mebendazol y para el cisticerco, praziquantel. Tenemos Difilobotum latum pacificum, que cada uno de más o menos tiene su especificidad, ¿no? Para Difilobotum latum, niclosamida, praziquantel. Más bien y el praziquantel, bueno, el Difilobotum pacificum es praziquantel su primera alternativa, ¿no? Echinococcus granulosus, el albendazol, incluyendo la hidatidosis, su forma larvaria, ¿no? Immunolepis nana, el praziquantel. Alternativas: niclosamida y tazoxamida. En los nemátodos, para Ascaris enterobios, por ejemplo, mebendazol y el pomobatoipirantel son las alternativas, o son las alternativas primarias. Ivermectina, piperacina y albendazol son las segundas alternativas para estos parásitos. Estrangeloides estercolares, la ivermectina, y alternativas albendazol, tiabendazol, ¿no? Para trichuris, trichura, mebendazol, albendazol, y segunda alternativa, la ivermectina. Necator americanos, Ancylostoma duodenales. Eso tiene un nombre los dos en parasitología. Primera alternativa, mebendazol, albendazol, pomobatoipirantel. Para Trichinella spiralis, Dracungulus medinensis, creo que esto no tenemos acá. Buchena francrofi tampoco, Loaloa tampoco, Oncocerva volvulus tampoco tenemos, ¿no? Entonces nos vamos a tremátodos. ¿Qué tenemos acá? Fasciola hepática, ¿no? Para Bominus peruvianus, que eso sí tenemos acá. Para el caso de ellos, el vitio, ¿no?, triclavendazol, para el caso de fasciola, ¿no? Y para Agonimus peruvianus, praziquantel, vietonol, triclavendazol, beltriano son los fármacos utilizados. Ahora bien, viendo en conjunto y en general, ¿no?, los antihelmintos son diferentes grupos.
que los clasificamos como los benzimidazoles, que por la distribución de su aplicación, como hemos visto, vendrían a ser los principales o los más utilizados, ¿no? Luego tenemos la piperacina, el palmoato-pirantel, el praziquantel, está la ivermectina, el ticlabendazol, el vitionol y oxamiquina, ¿no? Que casi en nuestro medio no lo utilizamos por la especificidad. Ahora bien, si los clasificamos, ¿no? Los fármacos que actúan sobre los nematos, por ejemplo, albendazol, mebendazol, ivermectina, palmoato-pirantel, piperacina. Ahora están los fármacos que actúan sobre los tremátodos, praziquantel, triclabendazol, biotonol, oxamiquina, ¿no? Y los fármacos que actúan sobre los éstodos, el praziquantel, la niclosamida. Y la OMS sí da preferencia o señala algunos fármacos que son utilizados con fines más específicos en realidad, ¿no? Entonces tiene una clasificación, un criterio. Por ejemplo, como antihelmintos, está el albendazol, el levamisol, mebendazol, niclosamida, praziquantel, el palmoato-pirantel, ¿no? Y para los antitrematodos y antiesquistosomas está el praziquantel, triclabendazol. Y contra las filarias, la dietilcarbamazina y la ivermectina. Si tomamos en cuenta los benzimidazoles, ¿no? Tenemos prácticamente tres que hemos ido mencionando: el albendazol, tiabendazol, el mebendazol, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los tres comparten una estructura, ¿no? Básica y también un mecanismo de acción, alguno de ellos tiene su propia particularidad. Pero en términos generales, el mecanismo de acción de los benzimidazoles es a través de una interferencia en la síntesis de los microtúbulos, entre la tubulina, una disminución en la captación de glucosa por el parásito, el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y la inhibición del fruato reductasa mitocondrial, lo que hacen que sean muy específicos para los parásitos sobre los cuales actúan. Si consideramos al albendazol, que es el benzimidazol más común y el más utilizado, digamos, y dicho sea de paso también es el modelo de este grupo, ¿no? Tenemos que él bloquea la captación de glucosa por los parásitos, ¿no? Ahora bien, administrado se absorbe bien por la vía oral, inclusive los alimentos mejoran su absorción. Tiene buena distribución, inclusive en el sistema nervioso central. Se metaboliza a nivel hepático y se excreta por vía renal. Su efecto está en espectro para Ascaris, Trichuris, Enterobius vermicularis, Mucinarias, Echinococcus granulosus, Cisticercosis y Manzonella oxardi. ¿Conoce Manzonella oxardi? Yo no la conozco. Claro, depende, los esquemas pueden variar dependiendo del parásito, ¿no? Y la tendencia es estar por el menos tiempo posible, inclusive hay monodosis. En caso del mebendazol, para personas adultas, ¿no? Dosis de 400 miligramos por día, por ejemplo, para casos de Ascaris se da 3 dosis por 3 días. En caso de hidatiosis se administra por 90 días. Esto cuando se está tratando el quiste hidatídico, ¿no? Digamos en un caso que no es operable. Pero se da una semana o 15 días antes de la operación para efectos de que haya una prevención en la diseminación, ¿no? En enterobiasis se da 200 miligramos, aparte de eso, a toda la familia para evitar para cortar, ¿no? la transmisión. En caso de cisticérico, de 10 a 15 miligramos por kilogramo por peso por día. Sí, el albendazol se presenta en tabletas masticables de 200 miligramos, tabletas de 200 a 400 miligramos para ser ingeridas, en suspensión de 400 miligramos por 10 mililitros también. No indicar en niños menores de 2 años, ¿no? Tampoco en embarazadas ni en la fase de lactancia. Albendazol se le considera un fármaco bastante seguro, inocuo, en el sentido de que
tiene pocos efectos adversos y raramente se producen. Molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos a veces, sí, cefalea, vértigos. Contraindicación, como mencionamos, bueno, con contraindicación hipersensibilidad, obviamente, embarazo, la lactancia. Ahora, hay que tener en cuenta algunas interacciones con el albendazol. La cimetidina, por ejemplo, aumenta su concentración a nivel del quiste. Esto cuando se está dando, por ejemplo, para hidatidosis. La dexametasona y el praziquantel aumentan su biodisponibilidad. Por otro lado, el albendazol es un inductor del citocromo P450, 1A, lo que inhibe, o más bien, por lo que inhibe el metabolismo de tafilina. No, al contrario, lo estimula. En cuanto al mebendazol, su mecanismo de acción bloquea la captación de glucosa y la secreción de colinesterasa de los parásitos intestinales. Tiene escasa absorción por vía oral, lo que hace que tenga una baja disponibilidad. Y en todo caso, eso se aprovecha para que tenga un efecto solo a nivel inguinal. Se metaboliza a nivel del hígado, vida media de 12 horas, se excreta por la vía biliar, las heces, fundamentalmente 5 a 10% de esa metabolización por la orina. No se une fuertemente a las proteínas del plasma. Espectro antiparasitario, Ascaris, Trichuria, en enterobios vermiculares, uncinarias, Toxocara, conocen Toxocara, Trichinella, y aquí hay otras parasitosis que nosotros casi no conocemos, ¿no? Su dosificación 10 miligramos cada 3 horas por 3 días o 500 miligramos en dosis única. Como digo, el asunto es en los parásitos más susceptibles y sobre todo los ruminales, una sola administración para su eliminación. Presentación en tabletas de 100 y 500 miligramos, algunas masticables de 100 miligramos, suspensión de 10 miligramos por 5 mililitros, ¿no? No usar en niños menores de 1 año. Efectos adversos, dolor abdominal y diarreas, puede haber náuseas, vómitos, cefalea, continnitus, anemia, leucopenia. Son raros ciertamente, pero por lo que se tiende solo a utilizarlos por su efecto a nivel luminal, ¿no? Interacciones con otros medicamentos. La cimetidina, la dexametasona, el praziquantel aumentan su biodisponibilidad. El otro fármaco de este grupo es el tiabendazol, ¿no? Inhibe la actividad mitocondrial del parásito y esto hace que se eliminen las larvas y aún los huevos, ¿no? Su vida media de 8 horas, alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, se metaboliza a nivel hepático y se excreta fundamentalmente por el riñón un 90% y por eso es un 5%. Su espectro Toxocara, Trichinella, Strongyloides, escabiosis, de uso de manera tópica, y larva migrans cutánea, ¿no? De uso tópico también. Dosis 25 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido en 3 por 3 días en caso de strongyloides, que es lo que nos interesaría. También se utiliza en caso de pacientes inmunodeprimidos, 50 miligramos por kilogramo de peso por día, por 5 a 10 días. En caso de Toxocara y Trichinella, 50 miligramos por kilogramo de peso por día, por 5 días. Tiene presentaciones en tabletas de 500 miligramos. Efectos adversos, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y también cefaleas, mareos. Es hepatotóxico y nefrotóxico, de ahí que tener cuidado. Por eso es considerada una tercera alternativa dentro de este grupo de fármacos. Como mencionamos, podemos hacer una comparación de los tres, ¿no? Sus mecanismos de acción que los hemos precisado, pero en términos generales se considera que son impiden la polimeración de los túbulos, ¿no? Y esto da lugar a una ruptura del microtúbulo.
y está selectiva por el tubulina, es de 250 a 400 veces más potente en los elementos que en el caso de los pederomamíferos. Y entonces ahí la razón por la cual es específico, ¿no? Pero como también dijimos, inhibe la captación de glucosa y otros nutrientes de bajo peso molecular, disminuyendo el glucógeno almacenado y agotamiento de reservas, y esto provoca la muerte del alimento. Como lo que mencionamos, ¿no? En cuanto a la farmacéutica, la comparación de los tres, ¿no? El albendazol, si se absorbe de manera variable, las comidas grasosas sobre todo incrementan su absorción. Mebendazol, poca absorción e irregular. Tiabendazol, la absorción rápida, también tópica y por piel. Metabolización hepática del albendazol, metabolito activo el sulfóxido de albendazol, ¿no? Y es el metabolito del albendazol el cáncer concentraciones plasmáticas. Y tiene buena distribución en líquido cefalorraquídeo, aún en quistidatídeo, y que se le utiliza para caso de quistidatídico, sea como tratamiento, si es que es una, digamos, la alternativa, o caso contrario previa a la cirugía. Cuanto a su especificidad de los parásitos: albendazol, ascaris, ancilostoma, oxuriasis, triginosis, hidatiosis, neurociticercosis. Mebendazol también para ascariasis, trichuriasis, ancilostoma, strongyloides, oxuriasis. Y el tiabendazol, en cuanto a nosotros nos correspondería, ¿no? Strongyloides stercolaris. En cuanto al pomato de pirantel, es eficaz para el tratamiento de ascaris, oxurios funcionarios, ¿no? Se absorbe mal después de la administración oral y su efecto es a nivel del intestino. Tiene una reacción nicotínica, produce una parálisis espástica de los gusanos, y luego es el intestino con el peristaltismo es que lo elimina, ¿no? En cuanto a su farmacocinética, baja absorción, solo un 15% por vía oral, metabolismo hepático, eliminación por renal y a través de las heces, ¿no? Es efectivo para ascaris y oxurios en una sola dosis, en un 90 a 100% de curación, con un 90 a 100% de curación. También útil para ansunarios, necator-americanos, ancilostoma duodenal. Peracina es una segunda elección para ascaris, para oxurios. Su mecanismo de acción: bloqueo neuromuscular reversible, y esto produce parálisis flácida de los alimentos y esto permite su eliminación. Buena absorción por vía oral, metabolismo hepático, eliminación por vía renal. Da lugar a efectos adversos, ¿no? Como al tracto gastrointestinal, náuseas, dolor intestinal, etcétera, vértigos en general. En cuanto a la niclosamida, es un fármaco de elección para la mayor parte de parásitos cestoicitenios. No sería para las duelas, ¿no? Se administra un laxante antes de la toma con el fin de eliminar el intestino o los segmentos muertos de los gusanos. Claro. Debe evitarse la ingesta de alcohol por 24 horas siguientes a la administración. La niclosamida inhibe la fosforilación mitocondrial anaerobia del parásito. Es letal para escólex y segmentos de cestos, pero no para los huevos o huevecillos de estos parásitos. También bloquea la captación de glucosa, dañando irreversiblemente el escólex del cesto, y esto provoca que el escólex sea eliminado. Es fármaco de la niclosamida, fármaco de elección para solium, difluorobutylatum y menolepisnana. Absorción muy pobre por vía oral, se administra en ayunas, se elimina por las heces. Ahora, se recomienda en caso de tenia solium utilizar purgantes salinos para expulsar los proglótidos muertos y evitar la cisticercosis, porque puede ser absorbido, ¿no?
Efectos colaterales, trastornos gastrointestinales comunes. En cuanto al praziquantel, tiene un amplio espectro contra céstodos y tremátodos. Medicamento de elección para esquistosoma y cisticercosis. Mecanismo de acción: aumenta la permeabilidad al calcio, provocando la contracción y parálisis espástica del minto. Y antes de los albendazoles, el praziquantel era el que más se aplicaba para estos casos. En cuanto a su farmacocinética, absorción oral, 80%, efecto intenso de primer paso. Se distribuye por todo el organismo, atraviesa las barreras del organismo, metabolismo hepático y una excreción renal. Y inclusive llega a tener presencia a nivel de la leche materna. Amplio espectro contra céstodos y tremátodos. Medicamento de elección para esquistosoma y cisticercosis. Mecanismo de acción: aumenta la permeabilidad al calcio, como mencionamos, provocando contracción y parálisis del minto. En cuanto a sus efectos adversos, sí, el caso del praziquantel resulta siendo de que sí se presenta en un buen número de los pacientes, ¿no? Entre un 30 a 60%. Pero se resuelven sin secuelas en 24 horas aproximadamente. Y en todo caso son considerados leves, ¿no? Los más frecuentes: cefalea, náuseas, anorexia, vómitos, dolor epigástrico. Hay lasitud, fiebre, mialgias, vértigo, esto como por efecto a nivel central. Puede haber diarrea, como sin rectorragia inclusive. También se agrega somnolencia y muy raramente dermatitis y edema. Ahora bien, generalmente estos efectos de este fármaco se debe a la carga de gusanos. Y esto se determina por el recuento de huevos antes de instaurar el tratamiento farmacológico. Y resulta que muchos de estos efectos, y también los que hemos mencionado, sobre todo efectos gastrointestinales de estos fármacos, se debe justamente a la carga parasitaria y a los parásitos muertos, a los gusanos muertos. Y estos también liberan productos. Es lo que causa la molestia, ¿no? Los efectos adversos. Es un poco la misma eliminación del parásito y no tanto el mismo fármaco que causa estos problemas a nivel gastrointestinal. En cuanto al pomodato del praziquantel, no se ha observado ninguna mutación que esté referido a alguna alteración o patología o efecto adverso del praziquantel. Eso sobre todo se ha hecho estos estudios debido a que el praziquantel se utilizó en dosis muy elevadas para casos de neurocisticercosis. En cuanto a la dietilcarbamazina, ¿no? Acá es un antiparasitario que nosotros muy poco vemos estos parásitos aquí. Volveremos a comentar con Onchocerca vorpulus, ¿no? Pero este antiparasitario provoca parálisis e inmoviliza a las microfilarias. Tenemos microfilarias nosotros. Tiene absorción buena por vía oral, se metaboliza a nivel hepático, eliminación renal. Efectos colaterales gástricos y cefalia, ¿no? Las filarias se dañan y mueren en 3 a 7 días. Y esto da lugar a reacciones cutáneas y también mareos y aún taquicardia. Bueno, acá hay una distribución de los antihelmintos. Unas palabras con respecto a la ivermectina, ¿no? Claro, a primera vista, y bueno, anteriormente se le conoce como antiparasitario, ¿no? Un fármaco de preferencia para tratar oncocercosis y también para la escabiosis, ¿no? Su administración se da por vía oral. Aún sigue teniendo estas indicaciones, no es que no se den, ¿no? Actúa sobre los receptores del ácido gamma-aminobutírico de los parásitos. Esto favorece la entrada de cloro y produce hiperpolarización, lo que lo paraliza.
La ivermectina no cruza la barrera hematoencefálica y carece de efectos farmacológicos a ese nivel. Está contraindicado en mujeres embarazadas y pacientes con meningitis. Vía oral se administra bien, efectos colaterales, irritación ocular, cambios electrográficos transitorios, somnolencia, reacción de Mazzotti, que es una reacción inmunitaria a las microfilarias muertas, no tanto al parásito, no a la ivermectina. Efectos adversos, justamente la muerte de la microfilaria puede ocasionar esta reacción de tipo Mazzotti, caracterizado por fiebre, cefalea, mareos, somnolencia y hipotensión, que es lo que puede complicar al paciente, ¿no? Pero tras el uso de 30 años, ha sido considerada una droga bastante estudiada y con la posibilidad de otras indicaciones. Dada su alta seguridad, ¿no? Porque se ha aplicado a los seres humanos en cantidad y presentan efectos colaterales mínimos. Entonces se le considera un fármaco bastante seguro. Se excreta por las heces, no es nefrotóxica ni hepatotóxica. Se utiliza inclusive también en el tratamiento de elección pacientes con SIDA que están recibiendo el HART para casos de estrongiloidiasis sistémica o sarna noruega. Es empleada en niños mayores de 2 años de edad con más de 15 kilogramos de peso, ¿no? Con dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso en forma oral o gotas al 0.6%, una gota por kilogramo de peso. De ahí es que se sacó también la administración que ya conocemos. Y de 400 miligramos por kilogramo de peso en forma tópica al 0.1%. Con este fármaco se logró erradicar la oncocercosis que produce la ceguera del río y fue considerada, obviamente, como un triunfo de la humanidad, ¿no? sobre esta parasitosis, ¿no? Declarado así por la OMS en el 2009. La ivermectina es un análogo semisintético de la avermectina y está en realidad compuesta por una mezcla que contiene mínimo 80 a 90% de la 2,3 dihidroavermectina B1 y un 10 a 20% de la 22-23 dihidroavermectina B1B. Entonces acá hay dos tipos en realidad de fármacos, ¿no? Es un polvo cristalino blanco amarillento insoluble en agua, pero soluble en metanol y en etanol, al 90%. Como mencionamos, en cuanto a su seguridad y toxicidad, bien tolerada, sus reacciones adversas son generalmente raras, ¿no? Y menores. Y generalmente la mayoría de reacciones ha sido asociada al tratamiento de las filariasis que podrían estar relacionadas estos efectos a reacciones inmunológicas debido a la muerte de los parásitos, como es la reacción de Mazzotti, ¿no? Hurgando un poco más con respecto a su mecanismo de acción. Ahora bien, sí es cierto que la ivermectina depende sobre todo de su efecto sobre los canales iónicos de membrana y se une selectivamente y con gran afinidad a los canales regulados por glutamato de cloro en células nerviosas y musculares de invertebrados. Y esto, como mencionamos, aumenta la permeabilidad al cloro con hiperpolarización de la célula y esto causa parálisis y muerte del parásito. Adicionalmente, interactúa con el canal de cloro regulado por el GABA, ¿no? Y se une a los canales aniónicos de glutamato de calcio y del GABA, que están presentes en los nervios y en las células musculares de los invertebrados. Y esto causa también parálisis muscular y aún de la faringe y muerte del parásito. ¿Por qué nos hace efecto a nosotros a este nivel? ¿No? Porque no se tiene este sistema en los mamíferos. Acuérdense el mecanismo de
de transmisión entre el nervio motor y el músculo. Y la ivermectina no interfiere con la acción de la acetilcolina, norepinefrina o la serotonina. Por eso que en el caso de nosotros, los seres humanos como mamíferos, no nos hace ese efecto. Pero sí estimula la conductancia del GABA y estimula el sistema inhibidor de actividades funcionales no vitales. Tiene un amplio espectro endo- y ectoparasitida, por eso, ¿no? Los parásitos. Y esto también paraliza a los nematodos y artrópodos. Ahora, la falta de receptores con alta afinidad para las avermectinas, o sea, para el grupo general, insectos y trematodos, explica por qué en estos alimentos no tiene efecto la ivermectina. Ahora bien, en los mamíferos, los canales iónicos mediados por GABA solo están presentes en el cerebro y la ivermectina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Además, los nervios y las células musculares no presentan canales de cloro o calcio por glutamato, como mencionamos que no nos hace efecto, pero sí hay que tener en cuenta a los pacientes que por alguna razón se les está dando algún depresor o un anticonvulsivante mediado por el GABA. Si bien es cierto, se menciona que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero hay un riesgo potencial. Las características de la ivermectina ha sido entonces que hoy en día tenga un uso mucho más amplio de lo que inicialmente se presentó, ¿no? Para caso de endoparásitos, Cocerca volvulus, por ejemplo, es el fármaco de elección junto con Ascaris luminoides, ¿no? En caso de estrongiloides esterculares, afecta un 88%, trichuristichura 85%, interiores subveniculares 85%, Necator ancilostoma 22%. Claro, ya empezamos a ver que la ivermectina no actúa sobre tus parásitos, sobre todo lo último, ¿no? En caso de ectoparásitos, utilizaron la escobiosis y pediculosis, no tanto capitis corporis, púbica, etc. En miasis troncular múltiple, larva migrans cutánea, demodidosis, natostomiasis, es decir, conocemos neurocitis, cercosis, tungiasis, toxocariosis, ¿no? Otras posibles indicaciones: repelente insecto, malaria, lismania, inclusive como tranquilizante por ese efecto del GABA que estábamos mencionando. Pero como que todavía estas últimas no están presentes, ¿no? O son posibles aplicaciones. En estos primeros es donde se tiene el uso de la ivermectina. Como mencionamos, para la filariasis o oncocercosis causada por Oncocerca volvulus, conocida como la ceguera del río, que es transmitida por la picadura de la mosca negra. En nuestro medio, felizmente, no tenemos ese problema. Una vez absorbidas por vía oral o sistémica, se transporta al hígado y al tejido adiposo y se almacena en ambos lugares. Y se almacena la droga, liberándose lentamente para producir su efecto sostenido. De ahí la razón de que ivermectina puede ser utilizado, de hecho, se utiliza una vez o dos veces nada más, ¿no? Y tiene un efecto prolongado. Su tiempo máximo de concentración se alcanza en 3.7 a 4.3 horas. Y su vida media es de 28 más 1 horas, o sea, es largo. Cuando es comparada con una solución oral, la dosis en tabletas tiene una biodisponibilidad relativamente aproximadamente del 60%. Pero aún así se absorbe y tiene un tiempo de vida bastante largo. Es cierto, no se conoce mucho de su metabolismo en los humanos y se ha estudiado en la orina y no se detecta ivermectina en la orina. O sea, todo eso significa que sí se metaboliza,
pero cómo se metaboliza, no se sabe. Se sabe por procedimientos experimentales, como son los microsomas, ¿no? Que la ivermectina se metaboliza. Entonces se entiende que tiene una metabolización hepática, ¿no? Y da lugar a 10 metabolitos, muchos de ellos hidroxilados y demetilados, no dimetilados, demetilados. Claro, pero esto, como digo, se ha visto a través de microsomas, ¿no? Ahora bien, fue demostrado que el citocromo P450-3A4 es la enzima responsable del metabolismo de ivermectina en estos procedimientos. Ahora bien, pero últimamente se sabe que con el ivermectina es utilizado para el tratamiento del COVID, en caso de SARS-CoV-2, ¿no? ¿Y por qué se tiene esa idea? Porque si recordamos los mecanismos de acción sobre los parásitos, ninguno sería aplicable al virus, a ningún virus, ¿no? Pero resulta que en pruebas in vitro, ¿no?, se ha encontrado que la ivermectina tiene efecto antiviral sobre virus que son patogénicos en caso de los seres humanos. Y no es que sea específico de SARS-CoV-2, sino también para chikungunya, virus del dengue, VIH, virus del Nilo Occidental, para la encefalitis equina venezolana, influenza y fiebre amarilla. Y se ha hipotetizado, y no solo eso, sino que sí hay bastante evidencia de que su mecanismo principal de acción es la inhibición de las proteínas de portinas alfa-beta, que son necesarias para que el virus se internalice al núcleo. Entonces integre su DNA y todo lo demás y pueda multiplicarse. Como no puede ingresar al núcleo, entonces esto evita la replicación viral dentro de la célula y su capacidad infectiva. Experimentalmente in vitro se ha visto esto. Entonces esto ha sido la base para ver que ivermectina puede actuar sobre los virus, ¿no? Y no solamente específicamente con SARS-CoV-2. Pero hasta la fecha, aparentemente, no hay una evidencia plena. Hay mucha discusión al respecto, ¿no? Y que no solo en esta discusión está incluida netamente el aspecto farmacológico. Pero hasta la fecha se considera que no hay una evidencia que permita recomendar la ivermectina como tratamiento profilaxis a la infección SARS-CoV-2 en seres humanos, hasta que dicha evidencia sea completada, ¿no?, por los distintos ensayos. Como digo, mucho se ha visto y inclusive a veces la práctica uno ve esos resultados, ¿no? Y eso hace que muchos utilicen la ivermectina, sobre todo al comienzo de la infección por SARS-CoV-2. Pero, como digo, todavía hay discusión y esperemos que en algún momento se aclare esa discusión. Muy bien, con eso terminamos. Bien, hasta aquí llegaríamos. No sé si hay algún tema de teoría que está pendiente, sea con el doctor Apasa o conmigo. ¿Hay algún tema pendiente? Con el doctor ha pasado, no hay temas pendientes. Respecto a usted, doctor Don Paco, no habría. Listo, entonces con esto, como dice el cuento, dicen, colorín colorado, este cuento ha terminado. Con eso terminaríamos el contenido de farmacología. Sí, sí, doctor. Muy bien. Ahora,
Antes que tratemos cualquier otro tema, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguno. Listo, no hay preguntas. Listo, entonces, como digo, colorín colorado, este cuento ha terminado. Listo, ahora sí, pasemos a otras cosas administrativas. Sí, doctor. En todo caso, mañana y el miércoles ya no haríamos teorías, doctor. Sí, porque ya no hay más temas. A menos que quieran repasar algún tema, podríamos repasarlo, ¿no? Pero tiene que ser un tema que, digamos, ya lo han leído, lo han visto y lo podemos repasar, porque si vamos a hacer nuevamente como una clase teórica, no vale la pena. Entonces, no sé, en el transcurso del día pueden señalar si tocamos algún tema, ¿no? Sí, ya, lo voy a conversar, doctor, con mis compañeros que cuáles temas serían y ya le comentó usted. Listo. Ya, y sobre, doctor, entonces las prácticas de hoy y mañana serían la última, ¿no? No, haremos otra práctica más para el día jueves y viernes. ¿Listo? Sí. Ya, Un momentito, por favor, me están llamando, necesito conversar. sí. Aló, ya, sí, estábamos conversando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sobre entonces, doctor, ahora el último examen, creo, doctor, quedaría. Claro, todavía queda pendiente el examen y ¿qué se llama? La exposición del trabajo de investigación, ¿no es cierto? Porque ya se ejecuta en esta segunda parte.
Muy bien, entonces habría que programar. Como quiera, hemos avanzado y, ¿qué se llama? Ya ve, hay un poco de tiempo en realidad. Sí, doctor, como le estaba proponiendo sobre el 28 y 29 son días feriados, ¿no? Entonces esos días no lo consideraríamos o hay posibilidad de que el 29 sí. Pero para, a ver, sí, a ver un ratito. 20 así son feriados. Hoy día estamos 11, ¿no es cierto? Sí. Ya, hoy día terminamos todo lo que es teoría y práctica, toda esta semana, mejor dicho. Ujú. Nos queda del 18 al 22 al 29, 3 semanas nos quedan. Sí, Ya, ustedes son peruanos, ¿no es cierto? definitivamente, doctor. Entonces, festejamos 28 y 29, no hacemos actividad. Un momentito, por favor. Ya, entonces, como mencionaba, ya jueves y viernes ya son feriados. Ujú. O podría, doctor, de los proyectos de investigación ser el 25 y el 26 en sus horarios cada grupo. Sí. Ya. Un ratito. Sí, 25, 26 los sobre, claro, entonces ahí no nos sobrecargamos. Ajá. Y entonces vamos, entonces la presentación de los proyectos, los trabajos de investigación sería el 25 y 26. Sí. Ya. Y ahora el último examen de antibióticos, como el jueves y viernes no vamos a avanzar. Como le estaba comentando, doctora, queríamos dar un examen ya con una semana de anticipación más o menos para poder considerar una recuperación de alguna nota, algún examen tal vez durante esa semana del 1 al 5. Ya, me comentó eso, no he tenido la oportunidad todavía de conversar con el doctor Apaza, ¿no? Eso Ujú. lo veremos, porque la última parte que estaría pendiente es todos los antimicrobianos, ¿no? No solamente los antibacterianos, sino Ujú. todos, antivirales. Y sí, es largo, en realidad también es largo ese tema. Ujú. Y ya Sí, sí. podría ser de nuestra parte. Bueno, como digo, voy a conversar con el doctor eh, Mapasa para esa posibilidad. Entonces, estaríamos conversando. Mm, ya, doctor. Y de parte de usted, entonces sí estaría de acuerdo. Mm, Antes de emitir opinión, prefiero yo conversar. Ya. Entonces, mm, Sí, entonces, miren, lo que está quedando ahorita son las prácticas, ¿no? O, martes y jueves, perdón, las dos prácticas de la semana, no hay problema. Y bueno, ustedes dirán si es que hay algunos temas que hay que repasar. Y listo, hasta ahí quedaríamos, ¿no? Y luego hasta el 25-26 no habría nada de actividad. sí, ahí tal vez podríamos reprogramar algunos cursos que quizá, o digo, algunos temas que pudiéramos, como dice, retroalimentación, Ya, una repasar. retroalimentación. Ya, Ujú. listo. Entonces, podría ser en esa semana, ¿no? Para tener actividad, porque si no nos van a decir que no estamos Sí. haciendo actividades. Ujú. Listo. Entonces, así quedaríamos. Ya. Ya. Exacto, entonces, y las notas, doctor, del examen último que hemos tenido para mañana, me estaba comentando, ¿no?
Sí, para mañana ya tengo ya sus notas. ¿Listo? Y sí, les voy a dejar una tarea en la plataforma, ¿no? De tal manera que cuando les responda a la tarea va a estar su nota de cada uno. Respecto a la tarea, doctor, solo lo subimos un documento en blanco, ¿no? Con nuestro nombre o como... No, algo les voy a pedir, pero bastante sencillo, no se preocupen. Ah, ya. Sí, va a ser Ya. algo así como una encuesta sobre el... Sí, Mm, no van a tener que buscar nada, sino que responder a la pregunta, responden y ahí yo les devuelvo. No, no va a ser tampoco calificada, ¿no? Pero sí me ujú. interesa su opinión. ¿Listo? Entonces, y la respuesta es la nota de los exámenes. ¿Listo? Sí, sí, doctor. Listo, muy bien. Entonces así que estaríamos quedando. Mm, ujú. Ya, y sobre los temas, ya le comento, doctor, para la retroalimentación. Ya, Voy a listo. ponerme de acuerdo con mis compañeros y le aviso. Ya, listo, muy bien. Ya, ya, doctor. Eso sería todo, creo. Bueno, O listo. tal vez un compañero tiene una pregunta, no sé. Parece que no. Sí. Listo. Así quedamos entonces. Listo, que tengo un buen día. Con el grupo 2 me toca a las 11. Entonces a las 11 nos vemos. Sí, sí, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor.